Hay una pregunta que cambió mi forma de ver a las personas. Un día miré mi teléfono lleno de contactos y me pregunté, si esta noche pierdo todo, ¿a cuántos realmente puedo llamar? Y entendí algo doloroso pero liberador. Estar rodeado no significa estar acompañado. En Japón aprendí disciplina. En Latinoamérica aprendí calor humano. Pero en ambos lugares descubrí la misma verdad. Mucha gente quiere estar contigo mientras brillas, pero muy pocos permanecen cuando te rompes. Y no estoy diciendo esto para que desconfíes de todos. Lo digo para que despiertes, porque confundir conocidos con amigos puede destruir tu paz, tu energía y hasta tu propósito. Cuando era más joven, pensaba que tenía muchos amigos. En el colegio tenía un grupo, en el barrio tenía otro, en el trabajo aparecieron más personas. Y uno comienza a creer que porque hay mucha gente alrededor, entonces hay conexión real. Pero con el tiempo entendí algo muy duro. Muchas personas no están contigo por quién eres, están contigo por dónde estás. Y eso cambia completamente la forma en que ves las relaciones. Mira esto con honestidad. Hay personas que te hablan todos los días en la oficina, pero el día que cambias de trabajo, desaparecen. Personas que parecían inseparables en la universidad y después de la graduación nunca más vuelven a llamarte. Personas que te buscaban cada fin de semana mientras eras útil para el grupo, mientras tenías carro, dinero, contactos, tiempo o energía para dar. Y cuando cambia la circunstancia, cambia también la relación. Eso no significa que sean malas personas. Significa que la relación nació de una circunstancia, no de una conexión profunda. En Japón aprendí algo muy fuerte sobre esto. Allá las relaciones son muy disciplinadas y muy estructuradas. En Latinoamérica somos más cálidos, más emocionales, más expresivos. Pero en ambos lugares descubrí la misma realidad. La mayoría de las personas están unidas por rutina, no por lealtad. Porque es fácil sentirse cercano de alguien cuando lo ves todos los días. El cerebro confunde frecuencia con profundidad. Pero compartir espacio no significa compartir vida. Tú puedes almorzar con alguien durante 5 años y aún así no conocer sus verdaderos miedos. Puedes salir de fiesta con una persona todos los fines de semana y nunca saber cómo reacciona en una crisis. Puedes hablar diariamente con alguien y aún así sentirte completamente solo cuando llega un problema serio. Ahí es donde la vida comienza a separar conocidos de amigos. Recuerdo una etapa difícil donde muchas cosas comenzaron a cambiar en mi vida. Cambiaron mis prioridades, mis metas, mi forma de pensar. Y algo curioso ocurrió. Mucha gente empezó a alejarse naturalmente. Al principio pensé que había hecho algo malo. Después entendí que no. Simplemente ya no compartíamos la misma circunstancia. Y eso duele, porque uno cree que las relaciones deberían durar para siempre, pero no todas nacieron para durar. Algunas personas llegan solo para acompañar una etapa. Otras llegan porque el contexto los une temporalmente. Y está bien. El problema comienza cuando tú le exiges profundidad a una relación que nació superficial. Ahí aparece la frustración, porque tú esperas lealtad mientras la otra persona solo esperaba compañía momentánea. Por eso hay personas que dicen, cambiaste. Claro que cambiaste, estás creciendo. Y cuando creces, algunas relaciones ya no encajan en tu nueva dirección. La madurez emocional consiste en aceptar eso sin resentimiento. No necesitas odiar a las personas que fueron circunstanciales. Solo necesitas dejar de llamar amistad a lo que únicamente fue coincidencia de caminos. Porque no todos los que caminan contigo están dispuestos a quedarse cuando el camino se oscurece. Hay personas que creen que porque alguien siempre está cerca, entonces esa persona es leal. Y no. La compañía y la lealtad no son la misma cosa. Una persona puede acompañarte durante años y aún así abandonarte en el momento más importante de tu vida. Ese es uno de los golpes más duros que uno recibe al madurar, porque nosotros confundimos presencia con compromiso. Confundimos tiempo compartido con profundidad emocional.
Pensamos, si siempre sale conmigo, entonces es mi amigo. Si hablamos todos los días, entonces puedo confiar plenamente. Pero la vida se encarga de mostrarnos que estar presente en los momentos fáciles no requiere carácter. Lo difícil es quedarse cuando la situación se vuelve incómoda. Yo aprendí esto observando algo muy simple. Cuando todo va bien, siempre hay gente alrededor. Cuando tienes energía, dinero, oportunidades, alegría, planes, éxito, todos quieren sentarse en tu mesa. Pero cuando atraviesas una crisis, cuando estás confundido, cuando pierdes algo importante, cuando ya no eres útil emocionalmente para otros, el silencio comienza. Y ese silencio revela muchas verdades. Recuerdo una etapa donde tenía muchas actividades, muchos compromisos, muchas personas cerca, sonaban los teléfonos, llegaban invitaciones, reuniones, conversaciones, pero hubo un momento donde decidí apartarme para reorganizar mi vida, para pensar diferente, para reconstruirme internamente. Y algo impresionante ocurrió. La mayoría desapareció sin explicación. No hubo pelea, no hubo conflicto. Simplemente dejaron de buscarme y ahí entendí algo muy importante. Muchas relaciones sobreviven mientras tú mantienes un rol, mientras eres divertido, mientras eres fuerte, mientras aportas algo. Pero cuando cambias de etapa, cuando necesitas espacio, cuando ya no estás disponible de la misma manera, descubres quién estaba conectado contigo y quién solamente estaba conectado con la versión conveniente de ti. La lealtad se prueba cuando ya no eres fácil de acompañar, porque cualquiera puede estar contigo en una fiesta. Cualquiera puede tomarse fotos contigo cuando estás brillando. Cualquiera puede decir que te aprecia mientras no tenga que sacrificar nada, pero muy pocos permanecen cuando ayudarse cuesta tiempo, energía, paciencia o incomodidad. Y no estoy diciendo esto para que te vuelvas desconfiado. Estoy diciendo esto para que abras los ojos emocionalmente. Hay personas que son excelentes compañeros de momentos, pero no son compañeros de vida. Y cuando entiendes eso, dejas de decepcionarte tanto. Mira esto con honestidad. Muchos de los que llaman hermano a alguien nunca lo han visto en una crisis real. Nunca han necesitado ayuda verdadera. Nunca han atravesado juntos una situación donde había algo importante que perder. Entonces, la relación todavía no ha sido probada. La lealtad no se declara, se demuestra. Y a veces la vida permite ciertas dificultades no para destruirte, sino para revelarte quién realmente está contigo. Porque la presión hace visible lo invisible. Cuando todo se rompe, las máscaras también se rompen. Y aunque duele descubrir que algunas personas no eran tan leales como imaginabas, también es liberador. Porque finalmente dejas de invertir el corazón en relaciones que solo existían mientras todo era cómodo. La compañía llena espacios. La lealtad permanece cuando el mundo entero se vacía. Hay personas que le tienen miedo a la soledad porque crecieron creyendo que estar solo significa que nadie te quiere, que si no tienes mensajes constantemente, planes cada fin de semana o gente rodeándote, entonces algo está mal contigo. Pero quiero que entiendas algo que puede cambiar tu vida. La soledad no siempre es abandono. Muchas veces es entrenamiento, porque hay cosas que solo aprendes cuando el ruido desaparece. Mientras siempre estás rodeado de gente, distraído, entretenido, ocupado, tratando de encajar, nunca escuchas realmente quién eres. La soledad te confronta contigo mismo y eso incomoda. Por eso mucha gente prefiere cualquier compañía antes que quedarse sola con sus pensamientos. Pero las personas que crecen de verdad aprenden a atravesar esa incomodidad. Recuerdo etapas de mi vida donde el silencio era muy fuerte, momentos donde parecía que todo el mundo seguía avanzando socialmente mientras yo me estaba aislando cada vez más. Y al principio pensé que era algo negativo, pensé que tal vez estaba perdiendo conexiones importantes. Pero después entendí que en esos momentos estaba construyendo algo más valioso: identidad. Porque cuando estás solo comienzas a descubrir qué pensamientos son realmente tuyos y cuáles solo repetías para agradar a otros.
En Japón aprendí algo interesante. Muchas personas pueden pasar tiempo solas sin sentir desesperación. No porque sean frías, sino porque aprendieron disciplina emocional. En cambio, en muchas partes de Latinoamérica confundimos dependencia emocional con cercanía humana. Necesitamos estar constantemente acompañados para sentirnos importantes. Y ahí nace un problema peligroso. Cuando no soportas la soledad, aceptas cualquier relación, toleras personas incorrectas, mantienes amistades vacías, permites faltas de respeto, todo por no sentirte solo. Entonces, ya no eliges relaciones desde la paz, las eliges desde la necesidad. Y las relaciones construidas desde necesidad casi siempre terminan destruyéndote emocionalmente. Mira cuántas personas siguen rodeadas de grupos donde ya no encajan, se ríen de cosas que ya no les causan gracia, participan en conversaciones vacías, gastan energía tratando de mantener vínculos que internamente ya murieron. ¿Por qué? Porque les da miedo separarse y descubrir que tal vez no tienen a nadie. Pero hay una diferencia enorme entre estar solo y sentirse vacío. La soledad bien utilizada puede convertirse en crecimiento, porque cuando aprendes a estar contigo mismo, dejas de mendigar atención, dejas de necesitar aprobación constante, dejas de perseguir personas para sentirte suficiente. Ahí nace la verdadera fortaleza emocional, porque una persona fuerte no es la que tiene muchos amigos, es la que puede caminar sola sin perder su identidad. Y quiero que entiendas esto. Algunos de los momentos más importantes de tu vida van a ocurrir en silencio. Tus decisiones más maduras, tus cambios más profundos, tus reflexiones más honestas. Todo eso normalmente sucede cuando no hay aplausos, cuando no hay compañía, cuando solamente estás tú enfrentando tu propia mente. La soledad también funciona como filtro, porque cuando dejas de buscar desesperadamente compañía, comienzan a quedarse solamente las personas que realmente quieren estar contigo. Y eso vale más que cualquier grupo lleno de relaciones superficiales. No le tengas miedo a los momentos donde te quedas solo. A veces la vida te separa de todos para enseñarte que primero necesitas aprender a sostenerte a ti mismo, porque la soledad no llegó para destruirte, llegó para prepararte. Vivimos en una sociedad donde muchas personas miden su valor por la cantidad de gente que los rodea. Si alguien tiene muchos contactos, muchas invitaciones, muchos seguidores, automáticamente asumimos que es importante, querido o exitoso. Y desde pequeños nos enseñaron esa idea sin darnos cuenta. El niño popular parecía tener más valor. El que estaba solo parecía tener un problema. Entonces crecimos creyendo que mientras más amigos tengamos, más importantes somos. Pero eso no es verdad. Tener muchas personas alrededor no siempre significa que eres amado. A veces solamente significa que eres útil, entretenido o conveniente. Y hay personas que pasan toda su vida tratando de llenar un vacío interno, acumulando relaciones superficiales para sentirse suficientes. Yo he conocido personas rodeadas de gente que se sienten profundamente vacías cuando llegan a casa. Personas que sonríen en reuniones, que parecen socialmente exitosas, pero que internamente sienten que nadie las conoce de verdad. Porque una cosa es ser visto y otra muy distinta es ser comprendido. Ahí entendí algo importante. Tu valor no aumenta porque más personas sepan tu nombre. Recuerdo momentos donde daba conferencias, eventos, reuniones grandes. Mucha gente se acercaba, saludaba, tomaba fotos, mostraba admiración. Y uno podría confundirse fácilmente pensando que eso significa conexión real. Pero cuando termina el evento, cuando las luces se apagan y regresas al silencio de tu vida cotidiana, entiendes que el reconocimiento no es intimidad. La mayoría de las personas conoce tu imagen, no tu esencia. Y eso le pasa también a mucha gente en redes sociales. Tienen cientos de conversaciones, miles de seguidores, muchos comentarios, pero ninguna persona a quien llamar cuando el corazón se rompe de verdad, porque la validación social es adictiva. Hace sentir importante temporalmente, pero no sana la inseguridad interna. Por eso hay personas que no soportan quedarse fuera de un grupo.
necesitan ser aceptadas constantemente, necesitan sentirse incluidas para creer que tienen valor y terminan adaptando su personalidad para agradar a todos. Cambian su manera de hablar, de pensar, de actuar, solamente para no quedarse solas. Pero cuando tú necesitas aprobación constante, comienzas a perder autenticidad. Y quiero decirte algo fuerte: si para mantener personas cerca tienes que dejar de ser tú mismo, entonces el precio es demasiado alto. Porque el verdadero valor no nace de cuántos te rodean, nace de cuánto te respetas cuando nadie te está mirando. Hay personas con círculos sociales enormes que viven emocionalmente dependientes. Y hay personas con 1 o 2 vínculos profundos que viven en paz consigo mismas. ¿Quién tiene más valor? La sociedad dirá que el popular, pero la vida demuestra otra cosa. La paz interior vale más que la popularidad. Además, muchas veces las personas que más buscan aprobación son las que más vacías se sienten internamente, porque cuando no sabes quién eres, intentas descubrir tu valor a través de la opinión de otros. Pero el problema de construir tu autoestima sobre la aceptación ajena es que entonces tu felicidad depende de algo que no controlas. Y vivir así es agotador. Tu valor no cambia porque alguien te ignore. No disminuye porque tengas pocos amigos. No desaparece porque no encajes en ciertos grupos. Tu valor ya existe antes de que alguien decida reconocerte. El día que entiendas eso, dejarás de perseguir multitudes para comenzar a construir relaciones reales. Porque una vida llena de aprobación superficial jamás podrá reemplazar la tranquilidad de saber quién eres realmente. Hay un cansancio que no viene del trabajo, ni del estudio, ni del esfuerzo físico. Hay un cansancio mucho más profundo, más silencioso. El cansancio de mantener relaciones que ya no tienen verdad. Y muchas personas viven agotadas sin entender por qué. Porque creen que estar rodeado siempre es algo positivo. Pero no toda compañía trae paz. Hay relaciones que solamente existen por costumbre. Hay personas que permanecen cerca de ti toda la vida y nunca se atreven a decirte la verdad. Te aplauden cuando estás equivocado. Te dan la razón para evitar conflictos. Te dicen exactamente lo que quieres escuchar porque quieren caer bien, quieren mantener la comodidad de la relación, quieren evitar incomodidades, pero eso no siempre es amistad. Muchas veces es conveniencia emocional. Porque un amigo real no piensa solamente en hacerte sentir bien por un momento, piensa en quién te estás convirtiendo a largo plazo. Y eso cambia todo. Recuerdo que en ciertas etapas de mi vida había decisiones que yo defendía con mucha seguridad. Estaba convencido de que tenía razón y mientras muchas personas solamente asentían con la cabeza para evitar discusiones, hubo pocas personas que se atrevieron a confrontarme. Personas que me dijeron, te estás equivocando. Y en ese momento me incomodó escucharlo, porque la verdad duele cuando toca el ego. Pero con el tiempo entendí algo muy importante. Quien realmente te aprecia no siempre te acaricia el orgullo. A veces te confronta precisamente porque no quiere verte destruirte. Vivimos en una sociedad donde muchas relaciones funcionan por aprobación mutua. Yo no te incomodo y tú no me incomodas. Entonces todos se protegen emocionalmente diciendo solamente cosas agradables, aunque internamente sepan que el otro está tomando malas decisiones. Y eso es peligroso, porque una persona puede destruir su vida rodeada de gente que nunca tuvo el valor de hablarle con honestidad. Un amigo real no disfruta verte sufrir, pero tampoco disfruta verte vivir engañado. En Japón aprendí algo interesante sobre la disciplina. La disciplina no siempre es cómoda. Muchas veces corrige, muchas veces confronta. Y las relaciones verdaderas también hacen eso. Porque cuando alguien realmente se preocupa por ti, no piensa solamente en mantener tu aprobación emocional momentánea. Piensa en ayudarte a crecer. Y crecer casi siempre incomoda. Mira esto con honestidad. Hay personas que te apoyan mientras haces cosas que te destruyen simplemente porque no quieren perder tu compañía. Te ven perdiendo tiempo
tomando malas decisiones, alejándote de tus valores, y aún así te dicen, no pasa nada. ¿Por qué? Porque prefieren conservar una relación cómoda antes que decir una verdad incómoda. Pero eso no es lealtad, eso es pasividad. El verdadero amigo corre el riesgo de que te enojes con él por decirte la verdad. Y eso requiere valentía, porque es fácil acompañarte cuando todo es diversión. Lo difícil es mirarte a los ojos y decirte, estás actuando mal, te estás saboteando, estás perdiendo tu esencia. Muy pocas personas hacen eso porque decir la verdad tiene un costo emocional. Por eso muchas veces confundimos aduladores con amigos. Nos gustan las personas que siempre nos validan, las que nunca cuestionan nada, las que nos hacen sentir cómodos constantemente. Pero la comodidad excesiva muchas veces detiene el crecimiento. Las personas que más me ayudaron a crecer no siempre fueron las más suaves conmigo, fueron las más honestas. Y quiero que entiendas algo importante. Si alguien nunca te corrige, nunca te confronta y nunca te dice una verdad difícil, probablemente no está comprometido realmente con tu crecimiento. Porque quien te ama de verdad no solamente protege tus emociones, también protege tu futuro. Claro, hay maneras correctas de decir las cosas. La honestidad sin empatía puede convertirse en crueldad, pero una amistad real encuentra el equilibrio. Habla con verdad, pero también con intención de construir, no de destruir. Y aunque en el momento duela escuchar ciertas palabras, con el tiempo entiendes que algunas verdades fueron actos profundos de amor. Porque el amigo falso te dice lo que tranquiliza tu ego. El amigo real te dice lo que puede salvar tu vida. Hay personas que creen que las relaciones se fortalecen mostrando solamente la mejor versión de sí mismos. Entonces, esconden sus miedos, disimulan sus heridas, ocultan sus inseguridades y viven intentando parecer fuertes todo el tiempo. Pero quiero decirte algo que aprendí con los años. Las relaciones superficiales sobreviven gracias a las máscaras. Las relaciones reales comienzan cuando las máscaras caen. Y eso requiere vulnerabilidad, porque mientras todos te ven exitoso, fuerte, divertido o estable, es muy fácil que permanezcan cerca. Pero cuando muestras tus dudas, tus fracasos, tus momentos oscuros, ahí comienza el verdadero filtro emocional. Ahí descubres quién estaba conectado contigo y quién solamente estaba conectado con la imagen que proyectabas. Recuerdo momentos de mi vida donde tuve que reconocer que no estaba bien. Y para alguien acostumbrado a enseñar, motivar o aparentar fortaleza, eso no es sencillo. Porque la gente muchas veces espera que siempre estés firme, siempre positivo, siempre seguro. Pero llega un punto donde seguir fingiendo se vuelve más agotador que decir la verdad. Y cuando finalmente bajas la guardia, ocurren dos cosas. Algunas personas se acercan más y otras desaparecen. Al principio duele, porque uno piensa, ¿por qué se alejaron justo cuando más necesitaba apoyo? Después entiendes algo importante. Muchas personas aman la comodidad de tu presencia, pero no saben cómo sostener la complejidad de tu humanidad, porque la vulnerabilidad incomoda a quienes solo estaban acostumbrados a la versión funcional de ti. En Japón aprendí algo muy fuerte sobre el control emocional. Muchas personas aprenden a ocultar lo que sienten para no incomodar a otros. Y aunque eso puede verse como disciplina, también tiene un peligro. Puedes pasar años rodeado de personas sin que nadie conozca realmente quién eres. Y una relación donde nunca puedes ser vulnerable termina convirtiéndose en actuación. Mira esto con honestidad. Hay personas que tienen grupos completos alrededor, pero jamás hablan de lo que realmente sienten. Nunca dicen que están cansadas. Nunca admiten miedo. Nunca reconocen tristeza, porque sienten que si muestran debilidad, perderán aceptación. Entonces viven interpretando un personaje, pero las relaciones profundas no nacen de la perfección, nacen de la honestidad emocional. La vulnerabilidad también tiene otra función. Revela quién tiene la madurez emocional para quedarse cuando ya no eres conveniente emocionalmente. Porque escuchar el dolor de alguien requiere paciencia, requiere
empatía, requiere presencia. Y no todas las personas saben hacer eso. Algunos solamente saben acompañarte mientras eres entretenimiento. Por eso muchas relaciones desaparecen cuando atraviesas dificultades. No porque hiciste algo malo, sino porque ciertas personas solo sabían relacionarse contigo desde la superficie. Y aunque eso duele, también es liberador. Porque llega un momento donde entiendes que perder relaciones construidas sobre máscaras no es una tragedia. La verdadera tragedia sería pasar toda tu vida fingiendo para conservar personas que nunca aceptaron tu versión real. La vulnerabilidad da miedo porque implica riesgo. Riesgo de ser juzgado, riesgo de ser rechazado, riesgo de decepcionarte. Pero también es la única forma de descubrir qué relaciones tienen profundidad verdadera. Porque mientras escondes todo, nadie puede elegir quedarse realmente contigo. Solo están eligiendo la imagen que muestras. Y quiero que entiendas esto, las personas correctas no se quedan porque eres perfecto. Se quedan porque incluso viendo tus fracturas deciden acompañarte igualmente. Ahí comienza la conexión real. Porque quien solo ama tus luces, ama una parte de ti. Pero quien permanece cuando aparecen tus sombras, ama tu verdad completa. Una de las decisiones más importantes que puedes tomar en tu vida no tiene que ver con dinero, ni con trabajo, ni siquiera con talento. Tiene que ver con las personas a las que permites quedarse cerca de ti. Porque las personas que te rodean terminan moldeando silenciosamente tu manera de pensar, tu nivel de disciplina, tus hábitos y hasta la visión que tienes de ti mismo. Y muchos no entienden eso. Creen que ser selectivo es arrogancia. Creen que poner límites es frialdad. Creen que decir no quiero esta relación en mi vida es falta de humildad. Pero no. A veces la decisión más sana que puedes tomar es elegir cuidadosamente quién tiene acceso a tu mente y a tu energía. Eso también es disciplina. Recuerdo que hubo una etapa donde comencé a notar algo extraño. Después de ciertas conversaciones me sentía pesado emocionalmente. Había reuniones donde salía más cansado que inspirado. Personas que constantemente hablaban de problemas, críticas, chismes, excusas o negatividad. Y aunque externamente parecía algo normal, internamente algo comenzaba a desgastarse. Porque el ambiente humano también te afecta, aunque no te des cuenta. En Japón aprendí algo que marcó profundamente mi forma de ver las relaciones. La disciplina no solamente se refleja en horarios o trabajo, también se refleja en las personas que eliges escuchar constantemente. Porque si todos los días escuchas mediocridad, eventualmente normalizas la mediocridad. Si te rodeas de personas sin propósito, poco a poco comienzas a perder dirección. Si vives rodeado de relaciones superficiales, terminas acostumbrándote a conversaciones vacías. Y el problema es que eso ocurre lentamente. Nadie se destruye de un día para otro. Muchas veces el deterioro empieza por las personas que toleras demasiado tiempo. Por eso la selección humana es tan importante. Mira esto con honestidad. Hay personas que cada vez que hablas con ellas te acercan a una versión más disciplinada de ti. Te inspiran a crecer. Te confrontan cuando te estancas. Te impulsan a pensar diferente. Y también existen personas que no significa conocerse profundamente. Mira cuántas personas pasan años dentro del mismo grupo y nunca tienen una conversación verdaderamente honesta. Nunca hablan de sus miedos reales. Nunca muestran sus inseguridades. Nunca expresan el cansancio que llevan dentro. Todo se mantiene en el nivel superficial. Bromas, rutina, entretenimiento, comentarios cotidianos. Y aunque externamente parece conexión, internamente sigue existiendo vacío. Por eso hay personas que después de una reunión social regresan a casa sintiéndose más solas que antes, porque la verdadera compañía no se mide por cantidad de personas alrededor. Se mide por el nivel de comprensión que existe entre ustedes. Puedes tener 100 contactos y no sentirte acompañado por ninguno. Y también puedes tener una sola persona que realmente te escuche y sentir una paz que no encontrabas en ninguna multitud. El problema es que la sociedad nos enseñó a valorar mucho la apariencia social. Entonces, mucha gente prefiere verse rodeada antes
que aceptar que emocionalmente se siente sola. Mantienen grupos, conversaciones y relaciones solamente para evitar enfrentarse al vacío interno. Pero llenar el silencio con personas incorrectas no elimina la soledad, solo la distrae temporalmente. Y tarde o temprano el vacío vuelve. Porque el ser humano no necesita solamente interacción, necesita comprensión, necesita sentirse visto sin tener que actuar constantemente. Ahí es donde muchas relaciones fracasan. Hay demasiada convivencia y muy poca autenticidad. Yo aprendí que las conversaciones más importantes de la vida casi nunca ocurren en grupos grandes. Ocurren en espacios pequeños, honestos y silenciosos. Ocurren cuando puedes hablar sin miedo a ser juzgado, cuando no necesitas impresionar a nadie, cuando puedes bajar la armadura emocional que cargas todos los días. Eso es acompañamiento real. Y quiero decirte algo importante. No te desesperes por estar rodeado de gente. Desespérate si pierdes la capacidad de construir conexiones genuinas. Porque muchas personas tienen vida social activa, pero nadie a quien llamar cuando el corazón realmente se rompe. Y esa es una de las formas más profundas de soledad. A veces la vida te aleja de ciertas multitudes, no para castigarte, sino para enseñarte la diferencia entre atención y conexión. Porque no toda presencia acompaña y no toda soledad significa abandono. Hay un momento en la vida donde la verdad deja de ser algo intelectual y se convierte en algo emocionalmente inevitable. Es ese instante donde ya no puedes seguir sosteniendo ciertas ilusiones sin sentir peso interno. Y aunque al principio duele, con el tiempo descubres algo profundo. Lo que más te libera no es lo que deseas escuchar, sino lo que finalmente te atreves a aceptar. Porque vivir en la ilusión es cómodo, pero vivir en la verdad es ligero. Recuerdo etapas donde me costaba reconocer que ciertas relaciones no eran lo que yo imaginaba. Uno siempre quiere creer que las personas permanecerán, que los vínculos son más profundos de lo que realmente son, que hay más lealtad, más compromiso, más conexión de la que existe en realidad. Pero llega un punto donde la evidencia de la vida comienza a hablar más fuerte que tus expectativas. Y en ese momento tienes dos opciones: seguir justificando lo que no es real o aceptar lo que siempre estuvo frente a ti. Aceptar la verdad no siempre es agradable. A veces implica reconocer que invertiste emociones en lugares donde no había reciprocidad, o que algunas personas solo estaban en tu vida por una etapa, no por un propósito permanente, o que ciertas relaciones que tú considerabas profundas eran en realidad superficiales desde el inicio. Pero aquí viene lo interesante: lo que duele al principio libera después. Porque cuando dejas de engañarte a ti mismo, dejas de gastar energía emocional intentando sostener lo insostenible, dejas de esperar comportamientos que nunca van a llegar, dejas de invertir en relaciones que ya mostraron su límite y dejas de vivir en una constante confusión interna entre lo que esperas y lo que realmente es. En Japón aprendí algo muy valioso. La claridad mental es más importante que la comodidad emocional. Muchas personas prefieren una mentira suave antes que una verdad incómoda. Pero esa elección tiene un costo invisible, porque cada vez que evitas la verdad, estás acumulando peso emocional sin darte cuenta. Y ese peso se convierte en ansiedad, frustración o desgaste interno. Mira esto con honestidad. Hay personas que saben en el fondo que ciertas relaciones ya no tienen profundidad, pero siguen actuando como si todo estuviera bien. Siguen escribiendo, siguen participando, siguen manteniendo la apariencia de conexión, aunque internamente ya no exista vínculo real. Y eso desgasta más que la propia pérdida, porque no es la verdad la que duele, es la resistencia a la verdad. Cuando finalmente aceptas las cosas como son, ocurre algo liberador. Empiezas a soltar expectativas irreales. Empiezas a reducir la presión emocional que ponías sobre otras personas. Empiezas a ver con más claridad quién está realmente contigo y quién solo estaba de paso. Y esa claridad te devuelve energía, porque ya no estás luchando contra la realidad, estás caminando con ella. Aceptar la verdad también te da paz.
Dejas de preguntarte constantemente por qué alguien no actúa como tú esperabas. Dejas de interpretar silencios, de justificar ausencias, de buscar señales donde ya no hay intención. Simplemente entiendes y avanzas. Y avanzar sin resistencia interna es una forma de libertad que muy pocos experimentan. Porque la verdad no siempre cambia tus circunstancias, pero sí cambia tu relación con ellas. Y cuando cambia tu relación con lo que vives, cambia tu forma de vivirlo todo. Por eso, el día que dejas de defender ilusiones y empiezas a aceptar realidades, no pierdes nada importante. Ganas claridad, ganas paz y sobre todo, ganas libertad. Llegamos al final y quiero que te quedes con una idea muy simple pero muy poderosa. La mayoría de lo que llamas amistad no es amistad y eso no es una tragedia, es claridad. Porque durante años nos enseñaron a medir la vida social por cantidad. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos te escriben? ¿Cuántos te invitan? ¿Cuántos te rodean? Pero la vida, con el tiempo, te enseña otra cosa mucho más honesta. La calidad de tus relaciones define la calidad de tu paz. No estás aquí para coleccionar personas. Estás aquí para construir vínculos reales, aunque sean pocos. Y si en el proceso descubres que muchas relaciones eran solo circunstanciales, superficiales o convenientes, no lo veas como pérdida. Míralo como depuración. Porque cada vez que sueltas lo que no es real, recuperas energía, recuperas tiempo y recuperas identidad. Hay una libertad muy profunda en dejar de forzar conexiones, en dejar de llamar amigo a quien solo fue compañero de etapa, en dejar de esperar lealtad donde nunca hubo compromiso. Y en empezar a aceptar que tu valor no depende de cuántas personas te rodean, sino de qué tan auténticamente vives contigo mismo. Quizá hoy entiendes que estar solo no es un fracaso, que seleccionar personas no es egoísmo, y que la verdad, aunque incomode, siempre termina siendo el camino más liviano. Y si algo quiero que recuerdes al salir de aquí es esto: no necesitas muchos amigos para tener una vida plena. Necesitas relaciones reales, honestidad contigo mismo y el valor de aceptar lo que es sin adornos ni ilusiones. Porque cuando dejas de vivir rodeado de apariencias y empiezas a vivir rodeado de verdad, descubres algo inesperado. La paz nunca vino de tener más gente cerca. La paz vino de tener menos mentira dentro,